Muchísimas gracias también, en especial a todos ustedes que están conectados por acá. Entonces, pues, sin más preámbulos, amigos, vamos a empezar. Permítanme comparto la pantalla para que vean la presentación. Entonces, como nos introdujo la doctora Lourdes, yo me dedico a hacer odontología restauradora biomimética y en este caso vamos a hablar sobre una de esas cosas que la odontología restauradora biomimética ha traído al gran público, que es la abrasión con partículas en aire. En este caso, acompañado del hidroarenado, pero yo voy a hablar un poquito en general de todo lo que viene siendo la abrasión con partículas en aire. Soy el doctor Tonali Vázquez y quiero que me acompañen en esta presentación. Vamos a empezar por hablar sobre este artículo del doctor David Aleman, que publicó también junto a su hijo, el doctor David Aleman, que son los protocolos de odontología restauradora biomimética del año 2002 al 2017. Aquí básicamente nos da prácticamente lo que viene siendo un recetario para que tú puedas hacer una buena odontología restauradora. Pero no solamente nos da eso, también nos da los 4 paradigmas básicos que van a guiar nuestra práctica en odontología restauradora. Número 1, preservar la vitalidad pulpar. Nosotros queremos mantener la pulpa vital, no queremos hacer endodoncias innecesarias. Justo el día de ayer, miren, yo tengo que serles honesto, tengo la fortuna, gracias a Dios, de que la mayor parte de mis pacientes en mi clínica o en mi consultorio privado son dentistas. Entonces ayer atendí a dos. Y los dos que buscan evitar endodoncias. Uno viene desde Cuernavaca, estoy en Ciudad de México, desde Cuernavaca me dice, ¿sabes qué? Es que vengo porque no quiero que le hagan endodoncia a mi diente. Los odontólogos no queremos endodoncias ni siquiera para nosotros mismos. De repente pareciera ser muy fácil que uno dice al paciente, no, pues para que no esté molestando con sensibilidad o algo, mejor de una vez la endodoncia, pero sabemos que eso no es lo ideal y por eso a nosotros mismos como odontólogos no nos gustaría en gran medida que nos hagan tratamientos de conductos. Entonces, preservar la vitalidad pulpar es una máxima para nosotros. 2, vamos a buscar que nuestras restauraciones tengan un sellado marginal a largo plazo, que estén bien selladas, que estén bien adaptadas. Pero este sellado marginal ya no va a ser dependiente únicamente de una buena adaptación del material restaurador a la cavidad. Este sellado marginal va a ser dependiente también de adhesión, de una unión a nivel microscópico, incluso de una unión a nivel molecular, una unión a nivel químico entre el material restaurador y la estructura dental. 3, vamos también a buscar maximizar la fuerza adhesiva. Vamos a buscar lograr esto. ¿Por qué? Porque tú al tener una mayor fuerza adhesiva, vas a tener un mayor refuerzo estructural para el diente. No solamente un mayor refuerzo estructural, que lo va a hacer que se comporte más como un diente natural intacto, sino que también vas a tener una mejor protección al complejo dentino pulpar al tener efectivamente bien sellados los márgenes y las paredes de la cavidad. Entonces queremos maximizar la fuerza adhesiva y finalmente queremos reducir el estrés residual. Por estrés residual yo hago referencia al estrés que se genera cuando la resina se contrae. Cuando tú tienes un material como la resina compuesta, al momento en el que polimeriza va a hacer esto, se va a contraer y al estar unida a la estructura dental, eso va a generar una fuerza que a su vez genera una tensión que podemos entender de otra forma como estrés. Y a ustedes no les gusta estar estresados, al diente mucho menos les gusta estar estresado y queremos disminuir los efectos negativos que este estrés puede generar en la estructura dental. Entonces, estos son los 4 paradigmas que van a guiar nuestra práctica en el día a día. Sobre esto hablamos un poquito en la conferencia que dimos hace poco en AMIC, pero el día de hoy nos vamos a enfocar un poquito en una de las técnicas que tenemos a nuestra mano, a nuestro alcance, para maximizar la fuerza adhesiva. Y es que entonces, digamos o definamos qué es adhesión. La adhesión es básicamente el mecanismo que une dos materiales en contacto íntimo a lo largo de una interfaz. Eso es adhesión. Un mecanismo que mantiene dos materiales unidos en contacto íntimo a lo largo de toda una interfaz. Y este mecanismo o esta adhesión se puede lograr, mejor dicho, por medio de 3 mecanismos distintos. El mecanismo mecánico, en donde vamos a ver la penetración de un material dentro de otro a nivel microscópico. El mecanismo físico, en el cual van a interactuar, por ejemplo, las fuerzas de valencia secundaria como las fuerzas de Van der Waals, y el mecanismo químico, en el cual vamos a ver las fuerzas de valencia primaria como lo son los enlaces covalentes, iónicos y metálicos. Esta es la adhesión que en gran medida se está persiguiendo actualmente.
sin dejar de lado que el mecanismo mecánico de la penetración a nivel microscópico en los materiales, es el principal mecanismo por el cual se va a lograr adhesión a muchos materiales y a muchos sustratos, no solamente tejido dental, sino materiales restauradores en general. Ahora, sin importar a qué material o a qué tejido estés haciendo tu adhesión, vas a querer cumplir con este checklist de la adhesión. Estos 3 puntos básicos que se tienen que cumplir siempre que hagamos adhesión. Uno, generación de microretenciones. Estas microretenciones van a promover que al entrar nuestra resina adhesiva haya ahí un anclaje micromecánico. Dos, utilizar un promotor adhesivo. El promotor adhesivo básicamente va a ser un material el cual va a permitir que haya una buena unión, probablemente a nivel químico, entre la resina adhesiva y el sustrato sobre el cual se va a hacer adhesión. Y finalmente queremos utilizar la resina adhesiva. ¿Qué es la resina adhesiva? Es el paso 2 de tu sistema adhesivo, es eso que nada más dice a secas bond. A mí me parece una vulgaridad que le digan bonding o que le digan, porque bonding, en primera, eso no es una palabra en español, porque bonding sería adhesivando, ¿no? Entonces esa palabra no existe en español. Y dos, porque bond a secas es adhesivo, pero eso lleva a confusiones. Nosotros, la forma correcta de referirnos a ese paso o a esa botellita tendría que ser resina adhesiva. Y esta resina adhesiva no es otra cosa más que una resina extremadamente fluida, con baja carga de relleno, para que pueda penetrar en esas microretenciones que hemos generado. Tú tienes que generar estos 3 factores clave para que podamos hacer adhesión. Y entonces vamos a hablar sobre la capa híbrida y el arenado. ¿Por qué? Porque la capa híbrida es esta zona donde el material restaurador, en particular la resina, ya deja de ser resina y la dentina o el esmalte dejan de ser esmalte y dentina. Es efectivamente un híbrido entre ambos. Parcialmente es dentina, parcialmente es resina, parcialmente es esmalte y resina. Es un híbrido. Es como si estuviéramos haciendo ingeniería de tejidos en tiempo real y estuviéramos generando un nuevo tejido en esa superficie, conformado parcialmente por monómeros y parcialmente por material orgánico, material mineral de la estructura dental. Y esta capa híbrida resulta que es muy dependiente del sustrato sobre el cual se produce y cómo tratamos ese sustrato. Ahora, tú sabes que cuando hacemos una preparación, cuando hacemos una cavidad, vamos a tener diferentes estrategias para hacer esta cavidad. Por ejemplo, el uso de insertos ultrasónicos. Por ejemplo, los endodoncistas suelen ser fans de este tipo de cosas. El láser. El láser, amigos, el láser para preparación dental no se lo recomiendo mucho. Las piezas de mano, la vieja confiable pieza de mano con tu fresa de diamante. Y también podría ser, por ejemplo, el microarenado. Ahora, en este artículo, en esta investigación del grupo del doctor Bart van Mierbeek de la Universidad Católica de Leuven en Bélgica, este artículo es del 2003, nos hacen una comparativa entre la fuerza adhesiva de 2 sistemas adhesivos distintos que son Optibond de Feli y Clearfield S-Bonds. Ambos son considerados actualmente como los mejores sistemas adhesivos en el mercado. Los dos son considerados estándar de oro. Y cómo se logra su fuerza adhesiva o qué tan alta es la fuerza adhesiva, dependiendo de cómo hiciste tu cavidad, dependiendo de qué instrumento estuviste tú utilizando para hacer la cavidad. Entonces, en esta tabla vamos a ver cuál es la fuerza adhesiva que se logró utilizando insertos ultrasónicos, abrasión con partículas en aire, láser o la vieja y confiable fresa aérea. Vamos a ver, por ejemplo, con Clearfield S-Bonds, que en esmalte la estrategia con la que se logró la mayor fuerza adhesiva fue la abrasión con partículas en aire. Y que en dentina, nuevamente la estrategia con la que se logró la mayor fuerza adhesiva, hablando particularmente de Clearfield S-Bonds, fue utilizando abrasión con partículas en aire. Vean, con diamante 22 megapascales, con fresa de diamante 22 megapascales, con arenado 26 megapascales. Con fresa de diamante 37 megapascales, con arenado 54 megapascales. Aquí me importa mucho, tal vez no tanto la fuerza en esmalte, porque en esmalte les voy a ser honesto, esto estadísticamente es lo mismo, 22, 26, pero en dentina sí hay un cambio importante. Ya no es lo mismo 37 que 54.
Entonces 54 sí es una fuerza adhesiva definitivamente mayor. ¿Por qué me importa en dentina? Bueno, pues porque en dentina es uno, el tejido donde la adhesión es más fuerte y dos, donde es más importante que tengas una buena adhesión. Porque una buena adhesión en dentina se va a traducir en una dentina bien sellada. Se va a traducir en que vas a evitar sensibilidad postoperatoria. Se va a traducir en que puedes prevenir la incidencia de caries. Se va a traducir en mejor salud pulpar. Una buena adhesión en dentina se va a traducir solamente en beneficios. Y entonces el arenado nos puede promover una mejor adhesión a dentina. Y no solamente eso, aquí podemos ver que nos va a dar una capa híbrida de mayor calidad y de mayor espesor. Esta capa híbrida que se puede producir después de arenar el sustrato va a ser una capa híbrida que va a promover una mejor adhesión. ¿Y eso por qué es? Bueno, estoy hablándoles del arenado, pero no les he comentado qué es. El arenado básicamente es utilizar un polvo, que hay diferentes tipos de polvo en el mercado, y este polvo se va a lanzar a presión contra la estructura o contra el sustrato, en este caso contra el diente, por ejemplo. Al lanzarse a presión, vamos a lograr que se formen estas microretenciones. Ustedes pueden ver aquí cómo está texturizada esta dentina. El material que nosotros utilizamos se llama óxido de aluminio. El óxido de aluminio, probablemente si alguno de ustedes es técnico o protecista, que luego les ponen a hacer mucho trabajo técnico, sabrán que el óxido de aluminio se utiliza en el laboratorio dental de repente para quitar los investimentos o para producir microretenciones en el metal, pero suele utilizarse un óxido de aluminio muy grueso, de 80, de 100, 150, 200 micras. Eso no se puede utilizar en el día a día del consultorio dental. En el consultorio dental tú vas a utilizar óxido de aluminio de entre 30 y 50 micras. Dependiendo la marca que fabrique este óxido de aluminio, va a ser de 27, 29, 30, 32, 33 micras o 47, 49, 50, 52, 53 micras. Pero es lo mismo, de 30 a 50 micras. Eso es lo máximo que tú puedes utilizar y de esta forma vamos a generar estas microretenciones. ¿Y a mí por qué me importan las microretenciones? ¿Por qué me importa arenar esto? Sí, aparte de que ya vimos que mejora la adhesión, entendamos una cosa extra. Tal vez tú te acordarás que en tus clases de materiales dentales te hablaban sobre algo que era la tensión superficial y la energía superficial. La tensión superficial es en el agua, la energía superficial es en los tejidos o los materiales duros. Vamos a ver que cuando tú tienes una dentina cortada con una fresa de diamante, vas a tener una energía superficial que genera esta interacción con una gotita de agua. En cambio, cuando tú arenas esta superficie, yo no esparcí el agua, simplemente puse la gota de la misma forma. El arenado, ¿qué hace? Aumenta la energía superficial del sustrato. O sea, hace que sea más mojable, más fácil de humectar este sustrato. Básicamente es lo que me está haciendo esto. Hace que sea un sustrato donde es más fácil que los líquidos penetren, se esparzan y penetren efectivamente. Ahora, podemos entender por qué es que esto nos puede ayudar a mejorar la adhesión, porque al final de cuentas nuestros sistemas adhesivos son líquidos y estos sistemas adhesivos van a tener una mejor relación con la superficie dental después de que hagamos nuestro arenado, porque justamente estamos aumentando la energía superficial en el sustrato que va a recibir ese adhesivo. Y entonces, a mí me importa mucho una situación y es que de repente uno podría tener duda, oye, Doc, pero ¿no será que el óxido de aluminio me pueda bajar la adhesión? Y me refiero a bajar la adhesión, no en el sentido de por la microtextura, sino porque quede sucia la cavidad. Si alguno de ustedes tiene un arenador de esos rascuaches chinos de AliExpress, que te dejan ahí toda la cavidad, toda la boca llena de polvo y el diente lleno de polvo y demás, pues muy probablemente sí tengas problemas, porque el óxido de aluminio que estás dejando ahí contaminando toda tu cavidad sí te va a afectar la fuerza adhesiva. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en esta investigación del doctor Cancel. Aquí vamos a ver que cuando tú arenas una superficie va a quedar contaminada con pequeños gránulos o con pequeños restos del polvo de óxido de aluminio. Y estos restos de óxido de aluminio se van a traducir en que va a interferir con la generación de tu capa híbrida. No es algo que deba de suceder,
¿Por qué? Porque en teoría tú tendrías que lavar bien esta superficie. Pero ve, simplemente haciendo grabado ácido, 22 megapascales, pero si tú utilizaste el arenado y dejaste la superficie sucia, 12, 10 megapascales. O sea, perdiste el 50% de tu fuerza adhesiva porque dejaste la cavidad contaminada con óxido de aluminio. La solución es, después de que haces tu arenado, tienes que lavar bien la superficie, lavarla súper bien. Y si utilizas un sistema adhesivo de grabado total, el mismo ácido fosfórico te puede ayudar a que se limpie esa cavidad de los remanentes de óxido de aluminio. Y como puedes ver, el patrón de grabado ácido cuando tú arenas y después haces el grabado ácido es muy similar, muy similar. Ahora, el problema de, oiga, doctor, pero es que yo veo que siempre queda todo lleno de polvo. Eso es un problema. Le va a caer en los ojos a mi paciente. Bueno, uno, ponle lentes de protección a tu paciente, pobrecito. ¿Cómo lo dejas sin lentes de protección? Y dos, tú también ponte una mascarilla, un buen cubrebocas. Cómprate un buen cubrebocas. No te compres el cubrebocas más barato que encuentres en el depósito. Cómprate el más caro. ¿Vale? Quien va a estar utilizando esto diario eres tú. Entonces, cómprate el cubrebocas más caro, protégete. Y entonces, vamos a ver que no importa qué arenador utilices, siempre va a haber un poco de polvo, más o menos, dependiendo del arenador que estés utilizando. Yo la solución que le he dado, la forma más sencilla en la que he encontrado que puedo llegar a evitar que el polvo sea un problema para mis pacientes es esta. O sea, dique de hule a fuerza. Mi paciente tiene lentes de protección y encima de su nariz, por abajo del dique de hule, pongo aquí una toallita de papel. ¿Por qué? Bueno, pues bien sencillo, porque esta toallita de papel va a evitar que le quede polvo en la cara al paciente. Esto es de antes, cuando yo utilizaba un arenador que no tenía agua, cuando yo utilizaba un arenador sencillo. De hecho, era el mejor arenador de su tipo, de los de solamente aire, pero la realidad es que de todas formas pueden ver ustedes que es muy latoso, que deja mucho polvo. Y este polvo es un problema para ti, un problema para el paciente y un problema para la señora de la limpieza. Entonces, ¿cómo hacía yo al menos para que fuera un problema menor para el paciente? Poniendo esta toallita de papel. Es un tip sumamente sencillo. Yo he visto, oye doctor, pero es que el otro día yo vi que alguien agarra y le pone un poco de clean pack encima de la superficie. Mira, al mundo le gusta complicarse la vida, pero a mí personalmente no me gusta complicarme la vida de forma innecesaria. Esto es rápido, es fácil, sencillo, barato, no te complicas la vida, después lavas con agua pulverizada con tu jeringa triple y adiós. Déjate complicar la vida. La vida ya es lo suficientemente complicada como para que te la compliques más tú solito. Y entonces hay una solución también por ahí en el mercado, amigos. Y es esto. Esto que están viendo ustedes es un arenador que de hecho es un hidroarenador que se llama Aquacare. Aquacare es, en mi opinión, el mejor sistema de arenado que hay en el mercado actualmente. Aquacare es un arenador, el cual viene con óxido de aluminio en diferentes tamaños. Yo realmente utilizo siempre de 29 micras. Puedes utilizar de 53 micras, que también tiene la marca, pero si consigues de 29, mejor. Y tiene también un vidrio reactivo que utilizo mucho en mi práctica diaria. Pero este óxido de aluminio de 29 micras me va a permitir a mí preparar efectivamente la superficie del diente para que podamos lograr una buena adhesión. Ahora, ¿cuáles serían las indicaciones del arenado? ¿Dónde podría yo utilizar arenado efectivamente sin que sea un problema para mis pacientes o que sea de hecho la mejor indicación? Por ejemplo, en lesiones incipientes, lo que antes algunos hacían fisurotomías, eso amigos es una vulgaridad. Lo que nosotros vamos a hacer sería arenar y colocar muchas veces selladores de fosetas y fisuras. También reparaciones marginales, cuando vas a reparar el margen de una cavidad o una restauración, perdón. Cuando vas a cementar, también vas a arenar. Vas a arenar en lesiones cervicales no cariosas, ya que muchas veces estas no necesitan una preparación, simplemente de que hagas algo rugosa a la superficie. Y también, por ejemplo, en cavidades clase 6. Y tal vez tú me dirás, oye, doctor, ¿pero cuáles son las cavidades clase 6? Yo me acuerdo de haber visto esas en la universidad. Bueno, no te preocupes, las cavidades clase 6 son esas pequeñas cavidades que se hacen por desgaste en las puntas de las cúspides. Ahí tú podrías hacer una restauración sin preparación con fresas, simplemente utilizando arena. Y entonces, ¿hay algún beneficio clínico de hacer esto?
Claro que sí. Vean, por ejemplo, aquí tenemos un estudio de una evaluación clínica con 2 años de seguimiento, en donde colocaron selladores de fosetas y fisura haciendo arenado y sin arenado. Básicamente, uno de los protocolos era puro grabado ácido y luego el sellador de fosetas y fisura, protocolo convencional, y en el otro era un arenado seguido del grabado ácido. ¿Qué vieron en este estudio? Bien sencillo, que cuando tú hacías arenado y luego hacías la aplicación del ácido fosfórico, o sea, el arenado lo utilizabas como un pretratamiento antes de la adhesión, ibas a ver una tasa de retención mayor de los selladores de fosetas y fisuras. O sea, los selladores de fosetas y fisuras van a durar más tiempo, no se van a caer tan fácilmente. No solo eso, seguramente tú has visto en tu práctica privada que hay selladores que tienen pérdidas parciales, o sea, que se caen pedacitos del sellador, no se cae completo. Bueno, también eso se puede ver reducido cuando tú haces arenado, y eso es bien fácil de entender. Al hacer arenado, vas a lograr que haya una mejor adhesión del sellador de fosetas y fisuras a la superficie de los surcos, y al haber mejor adhesión, no se fractura tan fácil y se queda en la superficie durante más tiempo. Ahora, lo que está sucediendo también es que este arenado puede hacer una remoción selectiva de caries. ¿Por qué es una remoción selectiva de caries? Bien sencillo, porque el polvo del óxido de aluminio es más duro que el tejido desmineralizado, pero más suave que el tejido sano. Eso quiere decir que cuando tú estés arenando una cavidad como esta, o perdón, una superficie como esta, que tendría una lesión de caries ICDAS código 2, tal vez una lesión ICDAS código 3, tú podrías ver que al arenar la cavidad queda después como esto, porque el arenado va a eliminar el tejido que está desmineralizado, te va a abrir ligeramente más el surco, no te va a hacer una fisurotomía, simplemente lo va a abrir ligeramente a nivel microscópico y va a hacer que tengas una mayor energía superficial. Lo que ya dijimos, se va a traducir en mejor adhesión. Y aparte, tú le muestras esta foto del antes y después a tu paciente y listo, el paciente va a entender el porqué de tu tratamiento. Va a ir con sus amigos y les va a decir, no, ¿sabes qué? Mi doctor tiene una tecnología tremenda, él ya no utiliza el taladro, agarra y te avienta un polvo con un equipo especial en el diente y ya no necesitas taladro. Entonces, el arenado es un paso directo a la odontología de mínima invasión. Y yo, antes que decir que soy alguien que se dedica a la odontología restauradora biomimética, soy alguien que se dedica a la odontología de mínima invasión. Por eso, el arenado y los selladores terapéuticos son algo que venimos haciendo desde hace varios años. ¿Qué es un sellador terapéutico? Un sellador que se coloca encima de una lesión de caries. Veamos, por ejemplo, este caso. Este caso tiene una lesión ICDAS código 2, esto viene siendo ICDAS código 2, y aquí sería ICDAS código 3. ICDAS código 3 es una lesión con una cavitación en el esmalte, ¿vale? Si quieres actualizarte en la clasificación ICDAS, te recomiendo mucho que busques la guía ICCMS en Google, es gratis. Si no entendiste, busca ICDAS, así como suena ICDAS, y sale el artículo gratuito en Google. Ahí lo puedes leer, tiene como 100 páginas para que te actualices en cariología. No necesitas más. Ahora, ya que tenemos el diagnóstico, nuestro dique de hule colocado, en este caso tal vez la grapa pudo haber sido una mejor selección, pero bueno, se logró controlar el campo operatorio. Vamos ahora a hacer arenado de la superficie de estos dientes. En este caso, al hacer arenado vamos a ver un par de cosas. Uno, quitamos aquí un poquito como de cálculo que parece haber en la superficie. Hacemos también una ligera apertura del surco, pueden verlo aquí claramente. Y dos, en este caso, como estaba ya sin un poquito de soporte, este esmalte se fracturó y me formó una pequeña cavidad. Aquí yo estaba en una encrucijada porque para mí pudo haber sido muy fácil decir, ¿sabes qué? Ya hay una cavidad, agarro mi fresa con mi pieza de mano y hago una cavidad como tal para colocar una restauración. Sin embargo, en caso de duda, el tratamiento a seguir es el más conservador. Y el tratamiento en el cual yo tenía duda era, en lugar de una resina compuesta, colocar un sellador de fosetas y fisuras a base de ionómero. Entonces, lo que hicimos, o lo que hice yo en este caso, fue colocar detector de caries de Curaray, el original, que se llama Caries Detector, y después de eso hacer remoción, nuevamente remoción selectiva del tejido, utilizando mi arenado. No utilicé pieza de mano ni fresa.
Aquí fue solamente el arenado. Pueden ver que la cavidad ha cambiado, que se ve más limpia, que se ve sin esto, que estaba desmineralizado. Aquí es después de colocar detector de caries. Pueden ver que no tenemos una tinción importante en la zona interna y que esto me va a permitir restaurar. Bueno, va a ser un sellador terapéutico. No puedo hacer una restauración aquí simple y sencillamente porque ni siquiera cabe un microaplicador. El microaplicador más pequeño que tengo no alcanza a entrar aquí. Entonces, el pronóstico de un sellador va a ser excelente en esta situación clínica. Esto sería como una variación de lo que es el tratamiento restaurador atraumático, que es con instrumentos manuales. Bueno, aquí es sin pieza de mano, pero sí con el arenado. Y entonces quiero que vean un poquito el procedimiento. Aquí tenemos el diente. Vean, ese es el Aquacare. Vamos a ver cómo arenamos. Y vamos a estar haciendo un acondicionamiento, un preacondicionamiento de la superficie para hacer adhesión. ¿Adhesión con qué? Bueno, con nuestro sellador de fosetas y fisuras. Ustedes pueden ver que al momento que voy arenando, rebota el polvo y ensucia mi espejo. Aquí lo que yo hago es que suelo trabajar a 6 manos, tengo un asistente a cada lado de mí y mi asistente va a tener el eyector y otra de mis asistentes tiene la jeringa triple para irme limpiando el espejo. Ahí pueden ver con mi sonda periodontal que es muy poco profunda la cavidad. Ahí estoy tratando de ver si hay tejido reblandecido ahí abajo. Y colocamos nuestro detector de caries. Este detector de caries rosa mexicano que viene de Japón, les repito, es marca Curaray, es el detector de caries que se recomienda. Posterior al uso del detector de caries que se deja durante 10 segundos, luego se lava y seca, voy a volver a hacer arenado para quitar ese tejido que se pigmentó y que se ve al fondo de la pequeña cavidad que tenemos ahí. En este caso hay que lavar súper bien y secamos. Vean cómo podemos apreciar perfectamente bien el diente. Ahora vuelvo a arenar y tenemos una particularidad con el Aquacare y es que te permite regular la presión. Uno, regular qué tanta agua sale y qué tanto polvo sale. Puedes hacer que salga mucho más o mucho menos y regular la presión con la que está saliendo. Puedes controlar los bares. Yo aquí, por ejemplo, podría aumentarlo a más, hasta unos 4 bar, incluso hasta 8 bar y de esta forma remover más tejido. Ahorita con la sonda vi que medía tan solo 1 milímetro de ancho la cavidad, muy estrecho. Y entonces lo que voy a hacer es acondicionar mi esmalte. Aplico ácido fosfórico en toda la superficie del esmalte adyacente a la cavidad. Lavo y seco. El ácido fosfórico junto con el arenado es lo que ha demostrado que aumenta la retención de los selladores de rosetas y fisuras. Aquí, por ejemplo, estoy colocando mi sellador, que va a ser un ionómero de vidrio. Ionómero de vidrio, cualquier ionómero de vidrio te puede servir. En este caso, a mí me gusta utilizar un ionómero de vidrio considerado como restaurador. Y luego con mi espátula trato de adosarlo un poquito, pero lo que me ayuda más es la técnica digital. El dedo con un poquito de vaselina, apachurras el ionómero y lo extiendes súper bien en toda la superficie de estas bocetas y fisuras. Después de eso, este es el resultado que obtenemos. Yo creo que es un resultado bastante aceptable desde el punto de vista estético, pero más importante es un resultado bastante favorable desde el punto de vista biológico, porque me está sellando lesiones de caries que ahora se van a detener. ¿Por qué? Porque al no tener un aporte nutricional y al no tener oxígeno, las bacterias que están ahí, la gran mayoría se mueren porque son bacterias aerobias. No tenemos prácticamente bacterias anaerobias presentes en las lesiones de caries y las pocas bacterias que sigan presentes por ahí van a tener una pérdida de la viabilidad celular, o sea, ya no se pueden reproducir y no solamente eso, vamos a ver también que quedan como aletargadas, tienen menos capacidad de formar unidades formadoras de colonias. Entonces, en general, la lesión se detiene y tenemos un excelente pronóstico para este diente. Ahora, ¿cuánto puede durar un sellador? Porque eso de repente me preguntan. ¿Qué les parece 22 años? 22 años de selladores de rosetas y fisuras, que yo creo que es un resultado bastante favorable. Y no solo eso, tú que estás haciendo arenado, tu sellador de rosetas y fisuras puede que llegue a durar incluso más tiempo. Aquí en este caso, yo, por ejemplo, tengo estos selladores de rosetas y fisuras con 4 años de seguimiento. Actualmente tienen más de 5 años de seguimiento estos selladores de rosetas y fisuras. Y ahí andan echándole ganas, protegiendo la estructura dental. Entonces, el arenado es un excelente aliado para odontología de mínima invasión en ese tipo de casos. Pero
No solamente ahí vamos a ver sus, otro de los comentarios que les hice al respecto de su capacidad de utilizarlo, es justamente para reparar defectos marginales. Quiero que vean esta restauración en particular. Esta es una restauración que tiene 1 año y medio de seguimiento. Esta restauración, vemos claramente que tenemos ya una degradación marginal. Esto es sencillo, es por el grosor de la resina, es por la preparación, es por la oclusión, es por varios factores. Pero en este caso, yo lo que decido hacer es reparar esta restauración en lugar de querer cambiarlo, desgastar más el diente. ¿Cómo lo voy a hacer? Simplemente areno la superficie con el Aquacare y después de arenar hacemos el acondicionamiento adhesivo, ácido fosfórico, hacemos aplicación de nuestra resina adhesiva y luego resina compuesta para sellar este defecto. Aquí podemos ver que estamos teniendo éxito en el tratamiento que habíamos hecho, no hay ningún tipo de lesión periapical en el diente. En este caso se había hecho elevación de margen profundo mesial y distal. Tenemos refuerzos de fibras por dentro de la restauración. El diente está funcionando bien. Y esto es después de la reparación. Aprovechamos también para anatomizar un poquito más la restauración, ponerle un poquito de stain por ahí para hacer un poquito más dramática la anatomía, pero en realidad lo importante aquí es que mejoramos el sellado de la restauración. Pasamos de esto a esto simplemente haciendo la aplicación de una técnica de reparación marginal, una remarginación. Oye, Doc, ¿y por qué no cambias toda la restauración? Pues porque el resto de la restauración está bien. No necesito yo cambiar la restauración. De hecho, las restauraciones más longevas publicadas en la literatura con seguimientos de hasta 33 años han tenido en su mayoría algún tipo de intervención de reparación. Y estas restauraciones las colocó un doctor que me ha pedido que lo considere su amigo, el doctor Paulo Rodolfo de Brasil. Y ahí podemos ver seguimientos de hasta 33 años donde se aplica la reparación de restauraciones y eso mejora la longevidad de la restauración. Pero a mí no me importa tanto la longevidad de la restauración aquí. Mejora la longevidad del diente. Eso es lo que me importa más. Entonces, la reparación de defectos en restauraciones es una técnica muy favorable y que se ve beneficiada del uso de el arenado. Ahora, veamos el uso del arenado en un par de situaciones clínicas adicionales. Vamos a ver aquí, por ejemplo, este diente. Este es un diente el cual tiene una restauración defectuosa, un par de restauraciones, porque aquí tiene una pared que había sido parte de una resina, se le había estado haciendo remoción de caries y le habían puesto una curación aquí en la porción oclusal. Si vemos con más detenimiento, podremos ver tal vez que hay unas fisuras aquí en la cresta marginal. Al tomar radiografía, vamos a poder ver que tenemos defectos por caries en mesial. Y entonces, al tener una respuesta favorable en las pruebas de vitalidad, o sea, el diente responde como con pulpa sana, lo que nosotros vamos a hacer es remover las restauraciones. En este caso, siempre auxiliados del uso de dique de hule. El dique de hule, por ejemplo, en este estudio, nos demostró, más bien, no el dique de hule, la contaminación de saliva demostró que disminuye la fuerza adhesiva. Y entonces es por eso que nosotros tratamos de utilizar siempre dique de hule. Se ve que estoy usando mi dique de hule como en el día a día. En este caso hay defectos, hay un poquito de suciedad del momento en el que se coloca el dique de hule, pero lo que es importante aquí, amigos, es que el dique de hule nos va a ayudar a prevenir la contaminación con saliva. Es una técnica para controlar la humedad, no es la única, hay más, pero en mi opinión es la mejor técnica para controlar la humedad. No solamente eso, el mejor dique de hule del mundo. Y ustedes pregúntenle a cualquier dentista de alto performance, de alto desempeño que conozcan, les van a decir que el mejor dique de hule del mundo es mexicano. Y es que, amigos, lo hecho en México está bien hecho. El dique de hule Nicton es dique de hule mexicano y es el mejor dique de hule del mundo. Nada de que el dique de hule de no sé dónde, de no sé quién, que de colorcitos, lo que es. No, amigos, el dique de hule Nicton es el mejor del mundo, pero grueso. Compren dique de hule Nicton grueso. Ese es el que yo les recomiendo. Aquí ya vamos empezando con la remoción de la restauración y vemos cómo en efecto en esta porción mesial, debajo de esa fisura que había en la cresta marginal, tenemos una lesión de caries. Una lesión de caries que está acompañada de estas fracturas. Entonces, vamos a seguir eliminando esto y desafortunadamente, esta lesión de caries fue la causante de que en este caso particular mi dique de hule no bajara bien.
Pero yo, ante mi necedad, seguí tratando de bajar el dique de hule sin haber abierto todavía la cavidad y eso llevó a que se rasgara ligeramente. ¿Qué hago yo para poder pasar bien mi dique de hule? Bueno, esto es un tip, apréndanselo. No lo hagan hasta el final como yo, háganlo desde un principio. Tomo mi dique de hule y con la misma perforación de ese diente agarro y me extiendo hacia el diente vecino. Rompo el punto de contacto con la fresa y luego regreso con mi dique de hule. Eso lo debí haber hecho al principio. Aquí ya lo hice tan tarde que vean, parece que le dejé una pequeña tanga a la papila. Entonces no le dejen tangas a sus papilas, amigos. ¿Limpio el dique de hule? No, porque tengo buen control de la humedad. ¿Sale? El mundo ya está muy contaminado como para que lo contamine un poquito más solo por esto. Entonces no sé. Aquí yo, ¿qué estoy viendo al quitar la pared que tenía de resina en distal del diente? Estoy viendo que esa pared está en contacto con dentina esclerótica, que también hay un poquito de dentina con caries aquí. Esto es un tejido donde vamos a tener mala adhesión. Entonces yo utilizo una fresa para preparar esta zona y dejar un campo libre. Aquí hay caries, sí, yo voy a dejar caries a propósito para mantener la vitalidad pulmonar. Entonces dejamos caries en esta zona y logramos una zona de sellado periférico en toda la periferia, justamente. ¿Por qué? Porque esta zona periférica libre de caries va a tener un alto potencial adhesivo. Nos va a ayudar a mantener el sellado marginal a largo plazo. Mientras que en esta zona de bajo potencial adhesivo, que se llama zona de detención central, que se encuentra a 5 milímetros de profundidad y 3 milímetros desde la periferia, vamos a tener aquí la capacidad de prevenir una comunicación pulpar. Que una comunicación pulpar en manos inexpertas puede resultar en un fracaso endodóntico que lleve al diente justamente a necesitar un tratamiento de conductos. Entonces, esto es el tratamiento que está más sustentado por la evidencia de mayor calidad actualmente y que es lo que nosotros hacemos. Aquí un tip. Para lograr esto, yo utilizo una fresa de bola de vástago largo. No sé si a ti te ha pasado que ya está tan profunda la cavidad que lo que haces es que agarras la fresa y ¡fum! Como que la pones en la puntita de la pieza de mano. Amigos, qué vulgaridad, no hagan eso. Hay fresas especiales para esto, son fresas que son más largas. Esta fresa de bola de vástago largo, la que a mí me gusta utilizar es de la marca Brasler. Esta fresa de la marca Brasler es la única fresa de la que me sé el código. De ninguna otra me piden código porque no me sé, pero esa es la 801L. La 801L. Esa fresa es mi fresa favorita del día a día para remover restauraciones, para remover lesiones de caries y para cuando estoy en situaciones como estas de margen profundo. Fresa Brasler 801L. Se las recomiendo un montón. Ahora, después de esto, vean, arenamos. Quiero que recuerden la microtextura que tenemos aquí después de haber utilizado la fresa de diamante para hacer remoción de tejido en esta zona y vean cómo cambia después del arenado. El arenado ayuda a mitigar un poquito esa microtexturación, pero es porque está aportando más texturización. No solamente eso, vean que también me hizo una remoción selectiva de caries en esta zona. Vean cómo aquí todavía está más teñido de rosa del detector de caries y cómo después del arenado removió parte de ese tejido. Entonces ahora tengo una cavidad, uno más limpia, dos con menos caries, tres con un potencial adhesivo mayor. Ahora, en esta cavidad es donde yo ya voy a hacer adhesión, donde yo ya voy a proteger estos tejidos con mi sistema adhesivo. ¿Por qué logré esto? Bueno, bien sencillo, porque como les dije yo, las partículas de óxido de aluminio colisionan con alta velocidad contra los sustratos y al chocar con alta velocidad liberan toda esa energía cinética generando pequeñas microretenciones y estas microretenciones son las que van a aumentar la energía superficial y hacer que tengamos una mejor interacción con los líquidos. Ahora, no quiero hacer un acondicionamiento excesivo. Utilizando un sistema adhesivo autogravante como lo es Clearfield DC Bond, lo que vamos a hacer es aplicarlo. De entrada, amigos, si ustedes quieren utilizar un buen protocolo de adhesión, sigan el que te da el fabricante. No pienses en cambiar tu protocolo adhesivo hasta que ya hayas dominado el que te da el fabricante. Oye, doctor, pero es que vi una publicación de Instagram que dice que es mejor así. Domina el instructivo. Oye, doctor, es que vi a unos TikTokers que hacen no sé qué cosas y va, 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 va. Dominas el instructivo. Ya que domines el instructivo, podemos empezar a pensar en optimizar más los protocolos para lograr una mejor adhesión. Yo te estoy dando ahorita un solo paso para que mejores tu adhesión, que es el arenado antes de tu protocolo adhesivo. Después, sigue las instrucciones del fabricante del adhesivo y vas a obtener una excelente adhesión.
Ahora, nosotros queremos aplicar nuestro adhesivo durante el tiempo suficiente para que logremos encapsular las fibras de colágeno. Qué dato curioso, cuando tú arenas, las fibras de colágeno quedan más protegidas que cuando tú haces una preparación con una fresa de diamante, porque vas a generar menos calor con el arenado que con una fresa de diamante. Acuérdate que el calor puede ser un factor que genere problemas en la preparación dental. Entonces tú al utilizar una un arenado en lugar de la fresa de diamante para terminar tu preparación, la colágena resultante va a tener mejores cualidades y eso podría beneficiar también a tu capa híbrida. Adicionalmente, la resina adhesiva la vamos a adelgazar y después de polimerizar nuestra resina adhesiva efectivamente con una buena unidad de fotoactivación, en este caso aplico yo una resina fluida. La resina fluida la aplico como si fuera un liner. Y este liner mide 0.5 milímetros, como deben medir los liners, y nos va a ayudar a evitar la formación de vacíos. En este caso me gusta utilizar esta espátula que tiene la puntita calibrada y nos va a ayudar a obtener un espesor uniforme de la capa de resina fluida. Después hago un protocolo que se llama elevación de margen profundo para reconstruir este margen que está subgingival, porque una vez que yo quite mi dique duro y grueso, lo que va a hacer la papila es pasar de aquí así, se va a levantar. Y entonces de esta forma voy a dejar el margen supragingival. Como pueden ver, las paredes están muy socavadas. Entonces, yo en lugar de desgastar más las paredes, lo que voy a hacer es una preparación aditiva. Refuerzo estas paredes con resina compuesta. La resina compuesta nos va a dar la geometría ideal de la preparación. Después de eso tomo mi impresión, bueno, primero una radiografía para ver que está bien sellada la elevación de margen profundo, mi impresión, y en una cita subsecuente voy a hacer la cementación. Pero quiero que veas algo. Aquí yo ya arené este sustrato. Por eso se ven puntitos blancos por ahí de polvito. Arené este sustrato para poder hacer adhesión de resina nueva a la resina vieja que ya estuvo contaminada con el provisional y demás. Ahorita vamos a entender un poquito del porqué. Y esto es mi restauración ya terminada y cementada en su lugar. El arenado aquí lo utilizamos en dos pasos. Uno, al terminar nuestra preparación y antes de la adhesión. Y dos, en la cita de cementación justo antes de la cementación. Entonces, ¿por qué lo utilizo en la cementación? Básicamente tú vas a ver que cuando tú haces una preparación y haces un protocolo actual para esta preparación, estarías acompañándola de un protocolo que se llama sellado inmediato de la dentina, que es la aplicación de resina adhesiva sobre la dentina que se expuso durante tu preparación, seguido de el resin coat, que es una capa de resina fluida. Pero para hacer adhesión sobre esta resina que estás poniendo en la superficie del diente, tú tienes que acondicionar esa resina. Esa resina la vamos a acondicionar utilizando el arenado. ¿Por qué? Porque te va a limpiar la cavidad de, por ejemplo, restos del cemento provisional, te va a crear microretenciones para que la resina nueva entre en esas microretenciones y haya adhesión, te va a exponer monómeros libres para que no solamente haya microretención, sino que químicamente se unan también la resina nueva con la resina vieja, que vieja es un decir, o sea, tiene una semana tal vez en boca, y va a generar espacio para el agente cementante, o sea, va a desgastar ligeramente esto que nosotros llamamos biobase para que ahora tu agente cementante quepa perfectamente bien. Eso es lo que vamos a lograr con el arenado durante la cementación. Y entonces, se han hecho estudios como este del doctor Santos del 2011, donde se evaluó cómo es mejor limpiar la cavidad antes de cementar. Y ellos vieron que si tú cementaras sobre dentina, lo cual nosotros ya no hacemos, la mejor estrategia para limpiar la cavidad es el arenado versus los excavadores manuales, la clorhexidina, el ácido poliacrílico, la piedra pómez con agua. Muchos agarran un cepillo de profilaxis y le hacen una limpieza al diente con piedra pómez para que no tenga fluoruro. Esto, amigos, todo esto es una vulgaridad. El arenado lo limpia mejor y te va a dar una fuerza adhesiva mayor. Entonces, eso es lo que nosotros queremos hacer. Entonces, recuérdenlo. Ay, aquí puse el signo al revés. El arenado es mejor que cualquier otra estrategia para limpiar la cavidad antes de cementar. Pasamos de esto, contaminado con cemento provisional, a esta limpieza en tan solo 10 segundos. Se arena durante 10 segundos antes de que se haga la cementación o simplemente antes de que se haga cualquier protocolo adhesivo. Arenado a 2 bar de presión durante 10 segundos.
Y esto lo que va a hacer es que tenemos monómeros. Estas monedas que ves aquí tú son monómeros. Referencia para los que han tomado alguno de mis cursos. Tú después de que haces tu sellado inmediato a la dentina, quieres eliminar estos monómeros de la superficie porque van a interactuar de forma negativa con las siliconas. Entonces los eliminas utilizando alcohol. Y luego, el día de la cementación, tú vas a tener un problema porque no vas a poder hacer una buena adhesión química aquí. Uno, porque la superficie está muy lisa y no va a haber tantas microrretenciones. Y dos, porque estos monómeros que están aquí ya están polimerizados, ya no se pueden unir a nuevos monómeros. Aquí lo que vamos a tener son monómeros libres, las monedas de 1, de 5 y de 2 pesos son monómeros, oligómeros y cadenas poliméricas cortas que sí pueden interactuar químicamente con los nuevos monómeros. Para que tú expongas esos monómeros, ¿qué vas a hacer? Bien sencillo, arenar. Al arenar con óxido de aluminio vas a desgastar ligeramente la superficie y vas a generar las microretenciones y a exponer estos monómeros o radicales libres que todavía no han polimerizado para que interactúen con los monómeros del agente cementante incrustación y que de esta forma tengas adhesión tanto micromecánica como adhesión química a esta estructura. Entonces, el arenado justo antes de cementar es una de las mejores estrategias que podemos seguir para promover una buena adhesión también. Y ahora, veamos este caso clínico. Aquí vamos a colocar una incrustación sobre este diente y en estos dos dientes vamos a colocar coronas. Las coronas que vamos a colocar son porque estamos cambiando otras coronas que estaban defectuosas. Vean, por ejemplo, el tamaño de esta línea de terminación gigante de una corona metal porcelana. Ahora, esta es nuestra impresión. La impresión la tomamos con cucharilla triple y se la mandamos a nuestro técnico, el doctor Paul Miramontes, en mi opinión, uno de los mejores técnicos del país. Entonces, el doctor Paul Miramontes me hace estas restauraciones con una anatomía excelente y adicionalmente puedo compartirles que es buen amigo mío. Les recomiendo mucho el trabajo del doctor Paul Miramontes y si quieren aprender a hacer anatomía, que estudien con él. Aquí tenemos el día de la cementación. Estamos utilizando dique de hule grueso. Yo sé que a ti te habrán dicho en la escuela, no, es que tienes que tener un provisional súper bien adaptado para que la encía no se inflame y pueda cementar bien. Amigos, eso es porque la cosa que te enseñaban en la universidad era esa vulgaridad de cementar sin dique de hule. Nosotros no cementamos sin dique de hule, no queremos cementar sin dique de hule. Nosotros queremos cementar incluso las preparaciones de corona con dique de hule. Hay técnicas especiales para que tú logres hacer este aislamiento absoluto. Entonces vamos a hacer este aislamiento absoluto utilizando grapas que se llaman retractores de tejidos. Te recomiendo mucho esta que es la B4 y la 212. Estas grapas van a empujar la encía hacia abajo y cuando tú utilizas un dique de hule grueso, como el que yo te recomendé que es el de Nickton, ve cómo puedes exponer efectivamente el margen de este diente. Y aquí, por ejemplo, me falta un poquito, bueno, pues voy a poner teflón, pongo cinta teflón y de hecho tuve que cambiar la grapa porque la otra estaba muy chiquita. Puse una grapa 211 y con esta grapa ya logro aislar mejor y exponer mi margen. Cemento las coronas, en este caso utilizando resina precalentada. A mí me gusta mucho utilizar la resina precalentada Clearfield APX Aesthetics. Es una resina que deja una consistencia muy suave. Es una resina que se puede utilizar muy bien para hacer cementación con resina precalentada. Una técnica que no es difícil, pero que es muy fácil que te salga mal si no la haces bien. Entonces yo siempre les recomiendo que si quieren aprender a usar esa técnica, siempre practiquen mucho, mucho, mucho antes el tipodonto, porque si lo tratas de hacer directamente en paciente, lo más seguro es que cometas muchos errores y te compliques mucho la vida. Entonces, esa técnica se tiene que practicar bastante antes de que la trates de hacer con paciente, porque los errores se pueden traducir en que tengas que quitar la restauración y hacerla nuevamente. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, que cementamos también con resina precalentada en ambos casos. Este es el resultado final. Vean cómo la oclusión al momento de checarla es prácticamente perfecta. Y entonces aquí vamos a ver nosotros que tenemos una muy buena oclusión prácticamente justo después de cementar. El ajuste cruzal que se tiene que hacer es mínimo. Me van a decir, oye, doctor, la encía se ve inflamada. Sí, porque tiene una grapa empujando la encía. Pero no te preocupes. Después de una semanita se va a ver como nueva. Aquí tenemos la radiografía donde podemos verificar que tengamos buen ajuste, buen sellado, que no tengamos excedentes. Y aquí tenemos el seguimiento un año después, donde podemos ver cómo en efecto tenemos salud periodontal y que no tenemos ningún problema en la radiografía. No solamente no tenemos ningún problema,
sino que tenemos también el fin de nuestra presentación. Muchas gracias, amigos, por su atención. Hemos llegado al final de esta pequeña plática. El tiempo estaba medido, entonces espero haber podido hacer notar algunos de los detalles sobre la técnica de elaboración con partículas en aire, algunos de los usos que le podemos dar. Y ahora en este momento también espero que me pasen algunas de sus preguntas y también que hayan disfrutado mucho esta plática. Muchas gracias, amigos.